Cuando llegué al hogar de mi hijo Michael cargada de amor y sacrificios, mi nuera Lauren me exigió $500 al mes por vivir en su casa. El dolor de ser tratada como una carga me partió el corazón, pero ella no sabía que yo guardaba un secreto que cambiaría todo. Mi nombre es Rosa García. Tengo 68 años y llegué a la casa de mi hijo Michael en Forest Hills, Queens, con una vieja y desgastada maleta de cuero y un corazón lleno de esperanza. Ha pasado un año desde que mi esposo Joseph cerró los ojos para siempre en un hospital de Pittsburgh, y el silencio en mi casa se ha vuelto insoportable. Cada tic-tac del reloj de pared resonaba como un martillo en el pasillo desierto, recordándome que estaba solo. Cuando Michael me llamó con su cálida voz al otro lado de la línea diciendo: «Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Aquí hay vida y Emma te necesita». Sentí como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Empaqué lo esencial: algunas blusas, mi par de pantuflas favoritas, una foto descolorida de Joseph y yo en nuestra boda, y me subí a un autobús a Nueva York. La casa de 2 pisos de Michael con su cerca blanca y su patio pequeño, pero bien cuidado, parece una foto de una postal. Pensé que allí, entre las risas de mi sobrina Emma y las cenas familiares, encontraría el calor que me faltaba. Pero esa primera noche todo cambió. Sobre la mesa había platos de cerámica blanca, un delicioso pollo asado en el medio y un tazón de puré de papas con mantequilla. Michael, con su camisa de trabajo todavía arrugada, sonrió mientras cortaba la carne. Lauren, mi nuera, llevaba un delantal limpio, pero su rostro todavía no podía ocultar la tensión. Nos sentamos y por un momento todo pareció perfecto. Hablamos del clima, de cómo Emma había aprendido a contar hasta 10, y me reí cuando Michael contó una historia de su oficina. Pero entonces, justo cuando estaban sirviendo el postre, una tarta de manzana que Lauren dijo haber horneado ella misma, reveló una información impactante. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos dijo: «Rosa, ahora que estás con nosotros pensamos, la casa tiene muchos gastos, ya sabes, la hipoteca, las cuentas, el colegio de Emma. Sería justo que aportaras $500 al mes para ayudarnos». $500. La palabra resonó en mi cabeza. No fue una sugerencia, sino una orden disfrazada de bondad. Miré a Michael esperando que dijera algo para defender a su madre, pero él simplemente bajó la mirada hacia su plato. Sus dedos juguetearon con la cuchara y el puré se enfrió mientras el silencio caía como una nube oscura. Sentí un nudo en la garganta, como si alguien me estuviera estrangulando. No se trata solo de dinero. Con mi pensión y los ahorros de Joseph puedo permitírmelo fácilmente. Lauren lo dijo así, como si mi presencia fuera una carga, un problema que se solucionaría con una factura. Como si ella no fuera la madre que cambió los pañales de Michael, que trabajó horas extras en una tienda de comestibles para pagar su matrícula universitaria, que lloró lágrimas de orgullo en su boda. Intenté mantener la calma, forcé una sonrisa débil y murmuré: «Está bien, lo entiendo, hablaré con el banco». Pero por dentro mi corazón estaba roto. Después de cenar subí a la habitación de invitados, un espacio pequeño, con solo una cama individual y una luz parpadeante. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana, observando las luces de la calle a lo lejos. Las cortinas olían a detergente fresco, pero el aire estaba cargado de algo frío, algo que no podía nombrar. Recuerdo que cuando era niño por las noches, Michael se acurrucaba a mi lado y me pedía que le contara historias de dragones y princesas. Solía abrazarme tan fuerte que podía sentir su calor, incluso en los días más fríos. ¿Dónde está ese niño ahora? ¿Cómo llegamos a este punto cuando mi propio hijo me dejó sola con una nuera que me trata como a una extraña
Me quité los zapatos y me acosté, pero no pude dormir. Afuera los perros ladraban a lo lejos y el viento agitaba las ramas de los árboles contra las ventanas. Me pregunto si el amor familiar que anhelo todavía existe, o si es solo un eco en mi imaginación. Pienso en José, en cómo solía decirme: «Rosa, tú eres el pegamento que mantiene unida a esta familia». Si estuvieras aquí, ¿qué dirías al ver a tu hijo permanecer en silencio mientras su madre es humillada? Pero en el fondo había algo en los ojos de Lauren que me preocupaba. Había más que solo desdén. Detrás de su sonrisa también había cálculo, como si sopesara cada palabra, cada reacción. Me estremecí bajo la manta. Vine aquí buscando un hogar, pero ahora me siento como un huésped no invitado a alguien que tiene que pagar para sentarse en su mesa. Cerré los ojos, pero una voz dentro de mí susurró: «Rosa, no puedes quedarte callada para siempre». No sé qué va a pasar a continuación, pero algo dentro de mí, una chispa que creía extinguida, está empezando a arder. La mañana después de llegar a la casa de mi hijo Michael, en Forest Hills, Queens, me levanté temprano como siempre. A mis 68 años el sueño es ligero y el cuerpo despierta antes que el sol. Bajé a la cocina con la idea de preparar un desayuno sencillo, unas tostadas con mermelada y un café fuerte para compartir un momento cálido con mi familia. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido del refrigerador. La cocina, con encimeras de granito y electrodomésticos nuevos, parecía de revista, pero había algo frío en el aire. Buscaba una sartén cuando entró Lauren, mi nuera, con un conjunto de yoga impecable, el cabello recogido y el rostro maquillado. Se sentó frente a mí con una taza de té verde y me miró con una sonrisa ensayada. «Buenos días», Rosa dijo con un tono dulce pero frío. «Quería hablar contigo ahora que estás aquí». Me senté esperando una charla sobre mi nieta Emma o cómo organizarnos, pero lo que vino fue como un golpe inesperado. Lauren cruzó los brazos y con voz suave pero afilada dijo: «Esta casa es pequeña, Rosa, y con Emma creciendo necesitamos espacio. Pensamos que podrías mudarte al sótano. Es tranquilo, tiene baño, y Emma tendría su cuarto arriba». El sótano. Lo vi al llegar, húmedo, con paredes de cemento, cajas viejas y olor a moho. Sentí un escalofrío, no por el frío, sino por cómo me hablaba, como si yo fuera un problema a resolver, no la madre de su esposo. Mi corazón se dividió entre el amor por Michael y la humillación. Respiré hondo y respondí con suavidad: «Creo que estoy bien en el cuarto de invitados». Ella se alzó los hombros con una sonrisa que no admitía discusión. «Si vas a quedarte mucho tiempo tendrás que seguir las reglas de la casa», dijo y tomó un sorbo de té como cerrando un trato. Michael entró entonces con el cabello revuelto y la camisa a medio abotonar. «Buenos días», murmuró yendo a la cafetera. Escuchó lo último, pero no dijo nada. Evitó mis ojos mientras llenaba su taza. «Tengo que ir al trabajo», dijo y salió sin mirarme. Me quedé allí sintiendo que mi lugar en esta familia se desvanecía. Era como si yo, la mujer que cosió disfraces para Michael, que lo llevó al médico con fiebre, ahora fuera un mueble viejo que debían guardar. Lavé los platos para mantener las manos ocupadas, pero mi mente daba vueltas. ¿Cómo llegamos a esto? Recordé a mi esposo Joseph diciendo: «Rosa, nunca dejes que te hagan sentir menos». Pero ahí, con el agua caliente en las manos, me sentía pequeña e invisible. Lauren salió a yoga y Emma jugaba en la sala con un rompecabezas. Me senté con ella y su risa me dio alivio. Pero no podía olvidar la propuesta de Lauren. El sótano. No era un lugar, era un mensaje. No te queremos aquí. Por la tarde, mientras doblaba ropa, limpié la sala. Entre los papeles de Lauren encontré una factura arrugada, una hipoteca con un monto enorme.
El nombre no era de Michael ni Lauren, sino de un extraño. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué tenían una hipoteca así? Guardé la factura, pero mi mente no paraba. Esa noche, frente al espejo del baño, vi mi reflejo: arrugas, cabello gris, ojos cansados. Pero también una chispa de determinación. Algo no estaba bien y no iba a quedarme callada. Me metí en la cama, pero un presentimiento me mantuvo despierta. ¿Qué secreto guardaban esas paredes? Era pasada la medianoche, y yo, Rosa García, estaba sentada junto a la ventana del cuarto de invitados en la casa de mi hija con Michael en Forest Hills, Queens. La luna brillaba débilmente, y las luces de la calle parpadeaban como estrellas cansadas, sin fase de inactividad. El silencio de la casa era pesado, roto solo por el crujir ocasional de las tablas del suelo. Mis manos arrugadas por los años jugueteaban con el borde de la cortina, mientras mi mente viajaba al pasado. Recordé a mi esposo Joseph sentado conmigo en nuestra cocina de Pittsburgh, contando monedas para pagar las facturas. Habíamos ahorrado cada centavo renunciando a vacaciones y pequeños lujos para comprar esta casa para Michael. Es para que tenga un futuro seguro, decía Joseph, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir fuerte. Antes de morir me tomó la mano y susurró: «Rosa, guarda los papeles con cuidado. Son nuestro legado». Ese recuerdo me apretó el pecho, una mezcla de amor y dolor. Joseph se fue, y ahora yo estaba aquí en la casa que compramos con tanto esfuerzo, sintiéndome como una extraña. Otro recuerdo se coló, más amargo. Pensé en Helen, mi amiga de la iglesia en Pittsburgh. Ella también había sido madre, había dado todo por sus hijos, pero ellos la echaron de su propia casa cuando quedó viuda. «No hay espacio, mamá», le dijeron. Y Helen terminó en un apartamento diminuto sola, hasta que un día su corazón dejó de latir. La visité una vez, y sus ojos apagados por la tristeza aún me persiguen. Me estremecí mirando por la ventana. ¿Cuál es mi destino? Estaba yo caminando hacia el mismo abismo con Lauren y Michael, empujándome sin que me diera cuenta. La propuesta de Lauren de mudarme al Chuano resonaba en mi cabeza como un eco cruel. No era solo un lugar húmedo y oscuro, era una forma de decirme que no pertenecía a su mundo. Y luego esa factura de hipoteca con un nombre desconocido que encontró entre los papeles de Lauren. ¿Cuál es el significado? Mi corazón latía rápido, no de miedo, sino de una inquietud que no podía ignorar. Por la mañana decidí mantener las manos ocupadas para calmar la mente. Lauren estaba en su clase de yoga y Michael había salido al trabajo sin despedirse, como si yo fuera invisible. Emma, mi nieta, jugaba en la sala tarareando una canción infantil. Me puse a limpiar pasando un trapo por los muebles de la sala para sentirme útil. La casa estaba impecable, pero los objetos de Lauren estaban desparramados: revistas de moda, un bolso caro, papeles sueltos. Mientras ordenaba una pila de documentos, algo llamó mi atención. Entre las hechos de luz y folletos de supermercado, había una hoja doblada diferente. La tomé con cuidado como si pudiera romperse. Era una copia de un contrato de alquiler, pero no para esta casa. Era para un apartamento pequeño en un barrio de las afueras, un lugar barato lejos de las calles cuidadas de Forest Hills. El nombre en el contrato era el de Lauren y la fecha era reciente, de apenas unas semanas atrás. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Por qué necesitaban alquilar otro lugar? ¿Qué época? ¿Dónde está? Me senté en el sofá con el papel en las manos, sintiendo un nudo en el estómago. Estoy en medio del valle. Recordé la insistencia de Lauren en que contribuyera con $500 al mes, su propuesta de enviarme al Chuano, la factura de hipoteca, con un nombre extraño. Todo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas que no quería completar. ¿Estaban planeando sacarme de esta casa? ¿Querían empujarme a un apartamento barato lejos de ellos?
para quedarse con el espacio, con la vida que Joseph y yo construimos. No hay duda, Michael era mi hijo, el niño que abrazaba mis piernas cuando tenía miedo de los truenos. Pero entonces pensé en su silencio y cómo evitaba mis ojos cuando Lauren hablaba. Una voz dentro de mí susurró: «Rosa, abre los ojos». Guardé el don de contrato, lo encontré con las manos temblando. No dije nada, no quería confrontarlos aún, para todas las situaciones de Camboya. La chispa de duda que nació con la factura de hipoteca ahora era una llama pequeña pero firme. Esa tarde, mientras Emma dibujaba en la mesa, me senté con ella y fingí normalidad. Le ayudé a colorear un sol amarillo, pero mi mente estaba en otra parte. Recordé a Helen cómo confió en sus hijos, hasta que fue demasiado tarde. Si no te proteges tú y Rosa, ¿quién lo hará? Me sé. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara: no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, antes de acostarme, saqué una libreta vieja del fondo de mi maleta. En ella Joseph, y solíamos anotar nuestras cuentas, nuestros sueños. La abrí y con un lápiz gastado escribió una sola frase: averiguar qué pasa con la casa. Cerré la libreta y la guardé bajo la almohada. Afuera el viento soplaba y un presentimiento me envolvió. ¿Qué estaba tramando a Lauren? ¿Y por qué Michael, mi propio hijo, parecía estar de su lado? Los días en la casa de mi hijo Michael en Forest Hills, Queens, se volvieron cada vez más pesados. A mis 68 años nunca pensé que estaría en en una escena, un hogar que me ayudaría como sea. Ayudé a construir sintiéndome como una extraña. La factura de hipoteca con un nombre desconocido y el contrato de alquiler que encontré entre los papeles de Lauren, mi nuera, me quitaban el sueño. La propuesta de mudarme al Chuano aún dolía, y el silencio de Michael, mi propio hijo, era como un cuchillo. Esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana del cuarto de invitados, decidió que no podía seguir esperando a que las cosas empeoraran. No sabía qué tramaban, pero una voz dentro de mí, la misma que me mantenía fuerte tras perder a mi esposo Joseph, me decía que no podía dejar que me empujaran a un rincón sin hacer nada. Bajé a la cocina donde el olor a café llenaba el aire. Lauren estaba allá mirando su teléfono con una taza de té verde en la mano. No levantó la vista cuando entró, como si yo fuera un ruido de fondo. Rosa dijo sin mirarme: «Hoy tengo una reunión, así que te encargas de Emma todo el día, ¿verdad?» No era una pregunta, era una orden. Asentí diciendo: «Claro, me encanta estar con ella». Pero por dentro sentía rabia. No me molestaba cuidar a mi nieta, sus risas eran mi refugio. Lo que dolía era cómo Lauren me trataba como si fuera una empleada, no la madre que trabajaba tanto por esta familia. Michael salió sin despedirse con la cabeza gacha, y me quedé con Emma, que jugaba con crayones en la sala. Mientras ella dibujaba un sol amarillo, mi mente estaba en otra parte. La factura, el contrato, las palabras frías de Lauren. Todo apuntaban a algo más grande, algo que me ponía los nervios de punta. Esa tarde, mientras Emma dormía, saqué mi celular viejo del bolso. Mis dedos temblaban al buscar el novero de Judy Carter, la abogada de la familia. Judy había ayudado a Joseph y a Muy con los papeles de la casa hace años. Cuando contestó su voz cálida, me trajo paz. «Rosa, ¿cuánto tiempo?», dijo, y por un momento sentí que no estaba sola. Le conté todo: la factura extraña, el contrato de alquiler, la presión de Lauren. «Judy», dije bajando la voz, «necesito saber si la casa sigue a mi nombre». Ella prometió revisarlo y llamó al día siguiente, mientras compraba leche en el supermercado. «Rosa», dijo, «la casa está en tu nombre. Joseph y tú nunca la transferisteis.
Sentí alivio, pero también dolor. Habíamos guardado ese secreto para proteger a Michael, pero ahora me hacía sentir más sola. «Puedo preparar papeles para transferirla a un fondo beneficioso», añadió Judy. Adlo respondió con una firmeza nueva. Colgué parada frente al pasillo de los cereales, sintiendo que algo en mí cambiaba. No le dije nada a Michael ni a Lauren. Esto era mi escudo, mi secreto. Esa noche Lauren me pidió lavar los platos porque estaba agotada. Lo hice con una sonrisa que escondía mi verdad. Mientras fregaba mirabas a Emma pensando en Joseph. Él dijo: «Rosa, tu fuerza está en tu silencio». Por primera vez sentí que tenía el control, aunque fuera solo un papel. Lauren entró y dijo: «Rosa, mañana tenemos invitados, asegúrate de que todo esté impecable». Asentí, pero en mi interior una llama de orgullo crecía. Ella no sabía que yo tenía un as bajo la manga. Me metí en la cama con la libreta de Joseph bajo la almohada. ¿Qué harían si descubrieran que esta casa no es suya? La casa de mi hijo Michael en Forest Hills, Queens, ya no se sentía como un hogar, sino como un lugar donde cada día traía una nueva herida. A mis 68 años, después de descubrir que la casa seguía a mi nombre. Gracias a Judy, mi abogada, pensé que tendría algo de control, un pequeño escudo contra las humillaciones de Lauren, mi nuera. Pero esa mañana, mientras doblaba ropa en el cuarto de invitados, recibí un mensaje del banco que me hizo detener el aliento. Mis manos temblando abrieron la notificación en mi celular viejo. Decía que se habían retirado $5,000 de mi cuenta de ahorros, la que guardaba para mi vejez y para una operación de corazón que el doctor me había recomendado. No había autorizado nada. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta el pecho, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Corrí a la sala donde mi bolso estaba sobre una silla y saqué mi libreta de ahorros. Con dedos torpes marqué el número del banco esperando que fuera un error. La empleada del banco fue amable pero directa. Confirmó que el dinero había sido transferido a otra cuenta y cuando me dio los detalles el mundo se me vino abajo. El nombre de la cuenta destino era el de Lauren, mi nuera. Mi respiración se volvió pesada y el teléfono casi se me cae. No era solo el dinero, aunque $5,000 era mucho para mí. Era la traición. Lauren, la mujer que compartía mesa con mi hijo que cuidaba a mi nieta Emma, había tocado algo que era mío, algo sagrado. Colgué con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. Me senté en el sofá mirando la sala impecable que limpiaba cada día para sentirme útil. Recordé las palabras de Joseph, mi esposo. Antes de morir, Rosa, protege lo que es tuyo. Pero ahora lo que era mío no era solo dinero, era mi confianza, y alguien la había arrancado sin piedad. No podía quedarme callada. Esa tarde, cuando Lauren volvió de su clase de yoga, la esperé en la cocina. Estaba sola porque Michael estaba en el trabajo y Emma jugaba en el patio trasero. Lauren entró con su botella de agua en la mano y me miró con esa sonrisa suya, la que usaba como máscara. «Rosa, ¿qué cara traes?», dijo riendo como si nada. Respiré hondo intentando mantener la calma y le dije: «Lauren, recibí un mensaje del banco. Alguien sacó $5,000 de mi cuenta y el dinero fue a tu nombre». Su sonrisa se congeló, pero solo por un segundo. Luego, con una calma que me puso los nervios de punta, respondió: «Debe ser un error del banco, Rosa. Esas cosas pasan. Llamaré mañana para arreglarlo». Su voz era suave, pero sus ojos evitaban los míos, y eso me dijo más que sus palabras. Insistí con la voz temblando. «No es un error, Lauren. Vi los detalles. ¿Por qué está tu nombre?» Ella alzó los hombros como si yo fuera una niña haciendo preguntas tontas.
No sé de qué hablas, dijo y se dio la vuelta para servirse un vaso de agua, como si la conversación hubiera terminado. Justo entonces Michael entró por la puerta trasera con la camisa arrugada y el rostro cansado. Escuchó lo último y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó mirando a Lauren y luego a mí. Le conté con el corazón en la boca lo del dinero, la transferencia, el nombre de Lauren. Esperaba que él, mi hijo, el niño que crié con tanto amor, se pusiera de mi lado. Pero Michael solo suspiró pasándose la mano por el cabello. Mamá dijo con voz baja: «No hagas un drama. Seguro es un error del banco. No armes un escándalo». Sus palabras fueron como un puñetazo. No era el dinero, era la forma en que me miraba, como si yo fuera una molestia, alguien que exageraba. Lauren, de pie junto al fregadero, no dijo nada, pero vi una chispa de triunfo en sus ojos. Me quedé allí con las manos apretadas, sintiendo que mi mundo se rompía. Michael, el niño que abrazaba mis piernas cuando tenía miedo, ahora estaba del lado de su esposa, no del mío. Subí al cuarto de invitados, cerré la puerta y me senté en la cama. Las lágrimas quemaban, pero no las dejé caer. Miré la foto de Joseph en la mesita, su sonrisa cálida, y sentí que me hablaba. «Rosa, no te rindas», parecía decir. La traición de Lauren era una cosa, pero el silencio de Michael era otra. Era como si hubiera perdido a mi hijo, y eso dolía más que cualquier suma de dinero. Pensé en Judy, en los papeles que estaba preparando para transferir la casa a un fondo benéfico. Había dado el primer paso, pero ahora veía que no era suficiente. Si Lauren era capaz de tomar mi dinero sin pestañear y Michael de ignorarlo, ¿qué más podían hacer? Esa noche, mientras la casa dormía, saqué mi libreta y anoté: hablar con Judy. Proteger lo que queda. Cerré la libreta y la guardé bajo la almohada. Afuera un perro ladraba y un pensamiento me heló la sangre. Si eran capaces de esto, ¿hasta dónde llegarían? La casa de mi hijo Michael, en Forest Hills, Queens, se había convertido en un lugar donde cada día me sentía más pequeña. A mis 68 años, después de descubrir que Lauren, mi nuera, había tomado $5,000 de mi cuenta de ahorros y que Michael, mi propio hijo, se negó a enfrentar. Frennon Talana. Mi corazón estaba roto. La confirmación de Judy, mi abogada, de que la casa seguía a mitad, a mi nombre, era un consuelo, pero no borraba el dolor de la traición. Esa mañana, mientras caminaba al supermercado para comprar leche y pan, sentía el peso del mundo en los hombros. El cielo estaba gris y el aire frío de Queens me calaba los huesos. Mis pasos eran no solo por la edad lenta, sino por la tristeza que cargaba. Pensaba en Joseph, mi esposo, y en cómo solía decirme: «Rosa, siempre hay una salida aunque no la veas». Pero en ese momento, atrapada en una casa donde no me querían, no veía ninguna. En el supermercado empujaba el carrito por el pasillo de los lácteos, cuando una voz familiar me sacó de mis pensamientos. «Rosa. Rosa García». Levanté la vista y allí estaba David Morales, un amigo de mis guías de la universidad en Pittsburgh. Su cabello estaba más gris, pero sus ojos seguían teniendo esa chispa cálida de siempre. «David», exclamativa sorprendida. Él y Rita dejando su carrito a un lado. «No puedo creerlo después de tantos años», dijo, y me dio un abrazo que me hizo olvidar por un segundo todo lo que pesaba en mi alma. David había sido un compañero inseparable en la universidad, siempre riendo, siempre soñando con un futuro grande. Ahora, según me contó mientras tomábamos un café en la cafetería del supermercado, era dueño de una cadena de tiendas de alimentos orgánicos. Pero su voz se suavizó al hablar de su vida personal. Estaba divorciado, vivía solo, y aunque tenía éxito,
Había algo en su mirada que hablaba de soledad. Le conté casi sin querer lo que pasaba en casa. Las palabras salieron solas, la propuesta de Lauren de mudarme al chuano el dinero robado de mi cuenta, el silencio de Michael. David escuchó sin interrumpir con una empatía que me tomó desprevenida. Cuando terminó puso su mano sobre la caña y dijo: «Rosa, yo pasé por algo parecido. Mi hermano menor intentó quedarse con mi parte de la herencia de nuestros padres. Fue duro, pero aprendí que a veces la familia no es lo que esperamos». La historia del juego. David había reconstruido su vida paso a paso y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. Sacó una tarjeta del bolsillo y me la dio. Era de una organización que apoyaba a mujeres mayores, víctimas de abuso financiero. Limones, dijo. Es todo lo mismo. Guardé la tarjeta en mi bolso sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en meses, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi pecho, aunque aún era frágil como una vela en el viento. De vuelta en casa, Lauren estaba en las salas, hablando por teléfono con alguien riendo, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció por un instante, pero no dijo nada. Subí al cuarto de invitados, saqué la tarjeta de David y la miré largo rato. No estaba lista para llamar, no todavía. Había pasado tanto tiempo dependiendo de mí misma que pedir ayuda se sintió extraño, casi como admitir una derrota. Pero las palabras de David resonaban en mi cabeza. No estás sola. Pensé en Joseph, en cómo siempre me animaba a ser fuerte, pero también a saber cuándo buscar apoyo. Guardé la tarjeta en mi libreta junto a la nota que había escrito sobre proteger lo que me quedaba. Esa noche, mientras doblaba la ropa de Emma, Lauren entró y dijo con su tono habitual: «Rosa, mañana necesito que cuides a Emma desde temprano. No hagas planes». Asentí como siempre, pero algo en mí estaba cambiando. Ya no era solo la madre que obedecía para mantener la paz. Tenía un secreto, la casa a mi nombre, y ahora una posibilidad de salir del encierro en el que me habían metido. Me conoció en la cama con la libreta de Joseph bajo la almohada, y por un momento sentí que no todo estaba perdido. La tarjeta de David era como una puerta entreabierta, una que aún no sabía si tendría el valor de cruzar. Pero el encuentro con él me había recordado que había un mundo fuera de esta casa, un mundo donde quizás aún había lugar para mí. Mientras el viento soplaba afuera, un pensamiento me permaneció despierto. Si Lauren y Michael creían que podían seguir tratándome como una sombra, estaban equivocados. Pero, ¿qué pasaría si llamara a esa organización? ¿Sería ese el primer paso para escapar de esta jaula invisible? La casa de mi hijo Michael, en Forest Hills, Queens, se había convertido en una prisión invisible. A mis 68 años, cada día me sentía más atrapada con el peso de la traición de Lauren, mi nuera, que robó $5,000 de mi cuenta, y el silencio de Michael, que dolía más que cualquier palabra. La tarjeta que David, mi amigo del pasado, me dio para contactar a una organización de apoyo era un pequeño faro de esperanza, pero aún no había tenido el valor de usarla. Esa mañana, mientras doblaba la ropa de Emma, mi nieta en el cuarto de invitados, sintió que algo en el aire había cambiado. Lauren ya no me miraba con su sonrisa falsa. Ahora sus ojos tenían un brillo duro, como si supiera que yo estaba empezando a sospechar. No dije nada, pero mi corazón latía rápido como si presintiera una tormenta. En la cocina, mientras preparaba el desayuno, Lauren entró con pasos firmes como si fuera la dueña de todo. No me saludó solo, dejó un comentario al pasar. «Rosa, asegúrate de limpiar bien. Hoy vienen vecinos esta tarde». Su tono era frío, autoritario, como si yo fuera una sirvienta. Asentí mordiéndome la lengua, pero por dentro la rabia crecía. No era solo su actitud, era cómo había empezado a hablar de mí a los demás.
La semana pasada, mientras regaba el jardín, escuché a una vecina, la señora Torres, murmurar que Lauren le había dicho que yo vivía de gratis y causaba problemas. Me dolió no porque me importara lo que pensaran los vecinos, sino porque Lauren estaba manchando mi nombre, el nombre de la mujer que había trabajado toda su vida para darles un futuro a su familia. Intenté ignorarlo, pero cada palabra suya era como una aguja clavándose en mi pecho. Esa tarde los vecinos llegaron a posar un café y Lauren se pavoneó como una reina sirviendo galletas y hablando de su vida perfecta. Yo me mantuve al margen ayudando con los platos, pero noté las miradas de reojo, los susurros. Lauren en un momento dijo en voz alta para que todos oyeran: Rosa, qué bueno que estás aquí ayudando. Pero a veces es difícil con tanto que hacer. ¿Verdad? Su sonrisa era veneno puro. Y los vecinos asintieron como si yo fuera una carga. Sentí el calor subiendo a mi rostro, pero no respondí. Solo sigue fregando con las manos temblando bajo el agua. Esa noche agotada después de un Kia, corriendo tras Emma y limpiando, me senté a la mesa de la cena. Estaba tan cansada que por primera vez dije: Lauren, hoy no puedo lavar los platos. Estoy muy agotada. Ella me miró con los ojos entrecerrados y soltó: Si no puedes ayudar, Rosa, entonces vete a otro lado a vivir. Su voz era alta, cortante, y la cocina quedó en silencio. Michael, sentado a su lado, no dijo nada. Solo suspiré, dejé el tenedor y salí de la habitación, como si no quisiera ser parte de esto. Me quedé allí de pie sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Mis manos temblaban y las lágrimas quemaban en mis ojos, pero no las dejé caer. No les daría el gusto de verme rota. Lauren, con una sonrisa de triunfo, se levantó y salió detrás de Michael, dejándome sola en la cocina. El silencio era ensordecedor, roto solo por el goteo del fregadero. Me apoyé en la encimera, respirando con dificultad, sintiendo que todo lo que había construido con Joseph, mi esposo, se desmoronaba. Pero entonces algo en mí se encendió. No era solo dolor. Era una furia tranquila, una decisión que crecía como una llama. No iba a dejar que me trataran así. No después de todo lo que había dado. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, saqué mi celular y llamé a Judy Carter, mi abogada. Mi voz temblaba, pero habló con claridad. Judy, necesito que prepare todo. Si esto sigue, quiero estar lista para pelear por lo que es muyo. Judy, con su calma de siempre, dijo: Rosa, tenemos la escritura y estás protegida. Si quieres, podemos empezar con una demanda por el dinero robado. Asentí, aunque no podía verme. Haz lo que sea necesario, dije, y colgué. Me senté en la cama mirando por la ventana. Las luces de la calle parpadeaban y por primera vez no me sentí como una víctima. La casa era caña y aunque no quería usarla como arma, sabía que era mi fuerza. Pensé en Joseph, en cómo me miraba con orgullo cuando enfrentaba los problemas de frente. Rosa, eres más fuerte de lo que crees, solía decir. Sí, por favor, enviar. Pero mientras guardaba el celular, un pensamiento me heló. Lauren estaba dispuesta a humillarme frente a los vecinos, a robar mi dinero y empujarme fuera de esta casa. Michael, mi hijo, no hacía nada para detenerla. Si eran capaces de esto, ¿qué más podían hacer? Me metí en la cama con la libreta de Joseph bajo la almohada, pero el sueño no llegaba. Afuera, el viento soplaba y un presentimiento oscuro me envolvió. ¿Tendría la fuerza para enfrentarme a mi propia familia o estaba a punto de perderlo todo? La casa de mi viejo Michael, en Forest Hills, Queens, se había convertido en un campo de batalla silencioso. A mis 68 años, después de soportar las humillaciones de Lauren, mi nuera, el robo de $5,000 de mi cuenta y el silencio cómplice de Michael,
Sentí que mi corazón estaba al borde del abismo. La tarjeta de David, mi amigo de la universidad, seguía guardada en mi bolso, pero aún no había encontrado el valor para llamar a la organización que me recomendó. La confirmación de Judy Carter, mi abogada, de que la casa seguía a mi nombre, era mi único escudo, pero no borraba la soledad que me envolvía. Esa mañana, mientras doblaba la ropa de Emma, mi nieta en el cuarto de invitados, sonó el timbre. Soy feliz por la noche. No esperaba visitas y algo en el aire me decía que este Kia sería diferente. Bajé las escaleras y abra la puerta. Allí estaba Judy Carter con su traje gris impecable y una carpeta gruesa bajo el brazo. Su rostro serio pero cálido me dio una extraña sensación de seguridad. Rosa dijo con voz firme: «Tenemos que hablar con Michael y Lauren. Ahora». Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. Llamé a Lauren, que estaba en la cocina, y a Michael, que acababa de llegar del trabajo. Los 4 nos sentamos en la sala, un espacio que solía ser cálido, pero ahora se sentía como una sala de juicios. Lauren cruzó los brazos con esa sonrisa suya, que escondía nervios. Michael, a su lado, jugueteaba con las llaves del coche, impidiendo mi mirada. «Judy, aún no está aquí». Abrió la carpeta, sacó un documento y lo puso sobre la mesa. «Este es el título de propiedad de esta casa», dijo con una voz que cortaba el aire. «Está a nombre de Rosa García y solo de Rosa García». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo. Lauren, con el rostro pálido, balbuceó: «¡Eso no puede ser! Nosotros hemos estado pagando la hipoteca». Judy la interrumpió sin alzar la voz, pero con una autoridad que hizo que Lauren se encogiera. «Lo que han estado pagando no es una hipoteca. Es dinero que iba a una cuenta personal de Rosa, porque ella ya y su esposo Joseph compraron esta casa en su totalidad. No hay deuda. Nunca la hubo». Michael levantó la vista con los ojos abiertos de par en par, como si le hubieran dado un golpe. Mamá dijo con voz temblorosa: «¿Por qué no nos dijiste nada, ninguna respuesta?» Solo lo miré con una mezcla de dolor y firmeza. Quería que sintiera lo que yo había sentido: la traición, la soledad, el peso de ser ignorada en mi propia casa. Lauren, recuperando el aliento, intentó contraatacar. «Esto es ridículo», dijo levantándose. «No puedes probar eso. Nosotros hemos vivido aquí, hemos pagado». Judy, sin inmutarse, sacó otro documento, una copia de los registros bancarios. «Aquí está la prueba», dijo. «Cada pago que hicieron fue a la cuenta de Rosa, no a un banco. Ella ya es la dueña legal, y ustedes no tienen derecho sobre esta propiedad». Lauren se quedó sin palabras, su rostro blanco como el papel. Michael, aún aturdido, murmuró: «Mamá, ¿cómo pudiste guardarte esto?». Su voz tenía un dejo de reproche, como si yo fuera la culpable. «Porque me defiendo». Me limité a mirar a Judy, que seguía hablando con calma, explicando que cualquier intento de disputar el título sería inútil. Me puse de pie con las manos temblando, pero la cabeza alta. Por primera vez en meses, sentí que el suelo bajo mis pies era sólido. No dije nada, solo observé a Lauren, que ahora evitaba mis ojos, y a Michael, que parecía perdido en sus pensamientos. Judy guardó los documentos y me miró. «Rosa Tui decidió qué hacer ahora», dijo. Asentí con una calma que sorprendía incluso a mí misma. Pero por dentro mi corazón estaba dividido. El alivio de saber que la casa era Cane chocaba con el dolor de ver a mi hijo, el niño que lloraba con tanto amor, tan lejos de mí. «¿De qué estás hablando?». Pensé en Joseph, en cómo me diría que protegiera lo que era nuestro, pero también en cómo me pediría que no perdiera la esperanza en Michael. Cuando Judy fue a la sala, quedó en silencio. Lauren, con voz baja, dijo: «Esto no se queda así, Rosa».
Había rabia en sus palabras, pero también miedo. Michael no dijo nada, solo salió al patio trasero como si necesitara aire. Me quedé sola mirando los muebles que Joseph y yo elegimos con tanto cuidado. La verdad estaba sobre la mesa, pero no me sentía victoriosa. Sentía una mezcla de fuerza y tristeza. Había recuperado el control, pero ¿a qué costo? Me senté en el sofá con las manos en el regazo y pensé en la tarjeta de David aún guardada en mi bolso. Quizás era hora de dar el siguiente paso, pero mientras miraba por la ventana un pensamiento me heló. La verdad, había salido a la luz, pero ¿cambiaría algo? ¿O solo haría que Lauren y Michael se volvieran más crueles? La sala de la casa de mi hijo Michael, en Forest Hills, Queens, aún resonaba con las palabras de Judy Carter, mi abogada, que habían caído como un trueno. A malinterpretación, 8 años después de soportar las humillaciones de Lauren, mi nuera, el robo de mi dinero y el silencio de Michael, la revelación de que yo era la dueña legal de la casa, marcó un antes y un después. Judy se había ido dejándome con Lauren y Michael, que seguían en la sala atrapados en un silencio tenso. Lauren, con el rostro blanco como el papel, fue la primera en hablar. «¡Esto es una mentira!», gritó levantándose del sofá. «Nos ha engañado, Rosa. Nos hiciste creer que esta casa era nuestra. Y ahora nos tiendes una trampa». Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de rabia. Michael, sentado a su lado, miraba el suelo con las manos apretadas. No dijo nada, pero su silencio era una puñalada más. Por primera vez en meses sentí una calma fría dentro de mí. Me puse de pie con las manos firmes y la miré a los ojos. «Lauren», dije con voz baja pero afilada, «Joseph y yo compramos esta casa con cada centavo que ahorramos. Lo hicimos para que Michael tuviera un futuro, no para que tú y me trataras como a una extraña en mi propio hogar». Saqué una copia del título de propiedad de mi bolso y la puse sobre la mesa con mi nombre, Rosa García, escrito en letras claras. Lauren se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el papel como si fuera una sentencia. Michael levantó la vista temblando. «Mamá», murmuró, «yo sabía lo de los pagos, pero pensé que era una hipoteca. No sabía que la casa era tuya». Su voz estaba llena de confusión, pero también de algo que me rompió el corazón: culpa. Por un momento quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero la herida era demasiado profunda. No dije nada, solo lo miré, dejando que mi silencio hablara por mí. Lauren, desesperada, intentó recuperar el control. «¡Esto es una traición!», gritó con lágrimas en los ojos, pero su llanto parecía más un espectáculo que dolor real. «Nos has usado, Rosa. Nos hiciste pagar por una casa que nunca fue nuestra». Su voz era tan alta que no notó que la ventana de la sala estaba abierta. Afuera, la señora Torres, una vecina que paseaba a su perro, se había detenido escuchando cada palabra. «No te preocupes, cada parte de la historia será parte de la discusión». En cuestión de horas, la historia de la madre traicionada por su nuera comenzó a circular como un incendio. Pero en ese momento en la sala solo veías a Lauren desmoronándose y a Michael perdido, como si no supiera en qué creer. Me senté de nuevo con el título de propiedad aún en la mesa. «No él usó a nadie», dije con calma. «Todo lo que hice fue para proteger a mi hijo. Pero ustedes me han tratado como si no valiera nada. Eso termina hoy». Lauren, con el rostro rojo de furia, soltó una risa amarga. «¿Crees que puedes echarnos? Esta es mi casa, Rosa. No tienes derecho». Pero sus palabras sonaban vacías y lo sabía. «Michael, por cierto, Hash». «Mamá, por favor», dijo con voz rota. No quería que llegáramos a aquel éxito. Pero no dijo más, no se disculpó, no defendió a su esposa ni a mí. Solo bajó la cabeza, atrapado en su propio silencio.
Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi celular empezó a vibrar con notificaciones. No entendía mucho de las redes sociales, pero una vecina, la joven Lisa, del otro lado de la calle, me envió un mensaje. «Rosa, todos están hablando de ti. Mira esto». Era un enlace a un video, el audio de la discusión en la sala, con mi voz clara diciendo que la casa era caña. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y sorpresa. «¡Qué valiente Rosa! ¿Cómo se atreven a tratarla así?» Sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. El mundo ahora sabía la verdad, pero también me exponía. Lauren, al enterarse, entró en pánico. La escuché gritando por teléfono en su cuarto diciendo: «Esto es un desastre. Todos nos odian». Michael, en cambio, no dijo nada. Lo vi desde el pasillo sentado en la cocina con la cabeza entre las manos. Me metí en la cama con la libreta de Joseph bajo la almohada. La verdad estaba al descubierto, y aunque me sentía más fuerte, también estaba asustada. Había recuperado mi voz, pero ¿a qué costo? Pensé en Michael, en el niño que solía correr a mis brazos. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? ¿O la brecha entre nosotros era ya demasiado grande? Mientras el viento soplaba afuera, un pensamiento me permaneció despierto. El mundo conocía mi historia, pero ¿elegiría Michael estar de mi lado o se aferraría a Lauren a pesar de todo? La casa de mi hijo Michael en Forest Hills, Queens, ya no era un hogar, sino un eco de batallas que nunca quise librar. A error, 68 años después de que Judy, mi abogada, revelara que yo era la dueña legal de la casa, la verdad se había extendido como un incendio. Un video grabado por una vecina donde mi voz declaraba mi derecho sobre la propiedad se volvió viral en las redes sociales. El hashtag Justice for Rosa llenaba las pantallas con miles de desconocidos, apoyándome diciendo que mi historia era un grito contra la injusticia. Los vecinos que antes creían las mentiras de Lauren, mi nuera, sobre mi supuesta carga para la familia, ahora me miraban con vergüenza. La señora Torres, que había subido el video, vino a mi puerta con un pastel de manzana y una disculpa violeta. Rosa no sabía la verdad, dijo con los ojos bajos. Acepté el pastel, pero no dije mucho. Mi corazón estaba cansado no de los vecinos, sino de los que más amaba. Dentro de la casa, el aire era denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Lauren, que había gritado que yo era una traidora, ahora apenas hablaba. Pasaba los días encerrada en su cuarto hablando por teléfono en voz baja, con una furia contenida que podía sentir desde el pasillo. Michael, mi hijo, estaba atrapado en el medio con ojeras que delataban noches sin dormir. Una tarde, mientras yo doblaba la ropa de Emma, mi nieta, en el cuarto de invitados, escuché gritos desde la cocina. Era Michael y Lauren discutiendo como nunca antes. Me acerqué a la puerta con el corazón acelerado y oí a Michael decir: «Encontré los extractos, Lauren. ¿Sacaste el dinero de la cuenta de mi madre para pagar tus deudas?» Su voz estaba rota, llena de rabia y decepción. Lauren respondió relajándose: «Tú también querías el dinero. No me echas la culpa sola». Me quedé inmóvil con una sábana en las manos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. No era solo el robo de mis $5,000, era la confirmación de que ambos, mi nuera y mi hijo, habían conspirado contra Muy. La discusión terminó con un portazo. Lauren salió de la casa con una maleta pequeña, dejando atrás a Michael y a Emma. No supe a dónde fue, y no me importó. Esa noche Michael vino a mi cuarto con los ojos rojos y el rostro demacrado. Se arrodilló frente a mí, algo que nunca había hecho, y dijo: «Mamá, lo siento. No sabía que Lauren haría algo así. Por favor, perdóname». Sus palabras eran sinceras, pero llegaron tarde. Lo miré al niño que lloró, al hombre que ahora me pidió perdón,
y sintió una mezcla de amor y dolor. Michael, dije con voz calma pero firme, las palabras no compran la confianza que rompiste. Saqué una carta que habíase escrito la noche anterior con la ayuda de Judy. En ella dejaba claro que tenían 30 días para dejar la casa. Se la entregué y él la tomó con manos temblorosas sin abrirla. No quiero hacerte daño, añadí, pero no puedo seguir viviendo así. Michael bajó la cabeza sin decir nada y salió del cuarto. Me senté en la cama con las manos en el regazo, sintiendo un alivio que no esperaba. Era como si hubiera soltado una cadena que me ataba. Por primera vez en meses, respiré sin sentir que el aire me quemaba. Pensé en Joseph, mi esposo, y en cómo me decía que había hecho lo correcto. Pero pensé también en Emma, mi pequeña nieta, que no entendía nada de esto. ¿Cuál es la serie? Me dolía el corazón al pensar en separarme de sus risas, de sus abrazos. Esa noche, mientras guardaba la ropa de Emma, encontré un dibujo suyo en el suelo, un sol amarillo, y una casa con una figura que supuse era yo con cabello gris. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi libreta junto a las notas de Joseph. Era un recordatorio de que aún había amor en mi vida, aunque no viniera de los que esperaba. Al día siguiente, los vecinos seguían hablando. Lisa, la joven de enfrente, me mostró más comentarios en las redes. Rosa es un ejemplo de fuerza, decía uno. Nadie debería tratar así a su madre, decía otro. Pero no me sentí como un símbolo, solo como una mujer cansada, que había recuperado su voz. Lauren no volvió, y Michael apenas hablaba. Lo veía cuidar a Emma con una tristeza que me partía el alma. Quería creer que su arrepentimiento era real, pero las heridas eran profundas. Mientras doblaba una sábana pensé en la tarjeta de David aún en mi bolso. Quizás era hora de llamar a esa organización, de buscar un nuevo comienzo. Pero entonces un pensamiento me detuvo. Michael había pedido perdón, pero ¿podría yo perdonarlo? ¿O era este el fin de nuestra historia como madre e hijo? La casa de mi hijo. Michael en Forest Hills, Queens, ya no era el refugio que imaginé cuando llegué con mi maleta, llena de esperanzas. A error will be committed años después de soportar las humillaciones de Lauren, mi nuera, el robo de mi dinero y la complicidad de Michael. La verdad sobre mi propiedad de la casa había cambiado todo. El video viral con el hashtag Justice for Rosa había puesto a los vecinos de mi lado, y Lauren, tras abandonar la casa, había regresado, pero su rostro mostraba derrota más que lucha. Judy Carter, mi abogada, me había dado la fuerza para tomar el control, y ahora, con los documentos en la mano, estaba lista para dar el paso final. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la sala, sintió una calma que no había tenido en meses. No era solo por la casa, era por la mujer que había decidido no ser más una sombra. Judy llegó a la casa a las 10 con su maletín y esa mirada que no admitía dudas. Me senté con ella en la mesa del comedor mientras Michael y Lauren, que había regresado la noche anterior, esperaban en la sala. Emma, mi nieta, jugaba en el patio ajena a todo. Judy sacó un documento, un aviso de desalojo formal, y me miró. «Rosa, ¿qué pasa?» Asentí con el corazón latiendo fuerte pero seguro. Llamamos a Michael y Lauren, y cuando entraron vi la tensión en sus rostros. Lauren, con los brazos cruzados, intentó mantener su aire de reina, pero sus ojos la traicionaban. Michael, agotado, apenas podía mirarme. Me puse de pie con la espalda recta y hablé con una voz que resonó en la sala. «No necesito esta casa para probar que soy madre, pero necesito mi dignidad para vivir. Ustedes han tenido meses para tratarme con respeto y no lo hicieron. Esto termina ahora». Judy deslizó el aviso de desalojo sobre la mesa. «Tienen hasta fin de mes para dejar la casa», dijo con voz clara.
Rosa planea alquilar la propiedad y los ingresos serán para ella y para organizaciones que ayudan a mujeres mayores. Lauren soltó un grito interrumpiendo: «No puedes hacernos esto. Esta es nuestra casa». Su voz era puro veneno, pero no me inmuté. «No es tuya», Lauren dije mirándola a los ojos. «Nunca lo fue. Joseph y yo la compramos para Michael, pero no para que me traten como a una extraña». «Michael mula cabeza baja», murmuró mamá. «Por favor, no hagas esto». Pero su voz carecía de fuerza, como si supiera que no había vuelta atrás. Judy intervino. «Si no cumplimos, iremos a la corte y no tendrán ninguna posibilidad». Saqué un segundo documento, un acuerdo que Judy había preparado. «Pueden quedarse hasta el 30», dije, «pero deben firmar esto. Prometen no molestarme más, no contactarme sin mi permiso». Lauren, con el rostro rojo, gritó: «Esto es una locura. No firmaré nada». Pero Michael, agotado, levantó la mano para callarla. «Basta», Lauren dijo con voz quebrada. Tomó el bolígrafo, firmó el acuerdo y me lo pasó. Sus ojos llenos de tristeza encontraron los muyos por un segundo, pero no dije nada. Lauren, furiosa, salió de la sala dando un portazo. Me quedé allí con Judy a mi lado, sintiendo que una cadena invisible se rompía. Había ganado no solo la casa, sino mi lugar, mi voz. Cuando Judy se fue, caminó por la casa tocando los muebles que Joseph y yo elegimos con tanto cariño. No sentí alegría, pero sí paz. Una paz que venía de saber que había defendido lo que era muyo. Afuera los vecinos me miraban desde sus jardines, algunos con respeto, otros con curiosidad. Lisa, la joven de enfrente, me dio un abrazo y dijo: «Rosa, eres increíble». Sonreí, pero mi mente ya estaba en el futuro. «¿Cuál es la fecha?» La casa sería alquilada, pero yo necesitaba un lugar propio, un espacio donde pudiera ser yo misma. Pensé en la tarjeta de David en la organización que ayudaba a mujeres como yo. Quizás era hora de dar ese paso. Pero mientras guardaba la ropa de Emma, encontré otro dibujo suyo, esta vez con una figura que parecía yo sosteniendo su mano. Lo doblé con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta. Había recuperado mi dignidad, pero ¿podría mantener a Emma en mi vida sin perderla por completo? Dejar la casa de mi hijo Michael en Forest Hills, Queens, fue como cerrar un libro lleno de capítulos dolorosos. A mis 68 años, después de recuperar mi dignidad, al revelar que yo era la dueña de la casa, decidí empezar de nuevo. Con la ayuda de Judy, mi abogada, alquilé la casa y usé el dinero para alquilar un pequeño apartamento en Astoria, Queens. Era un lugar modesto con una sala luminosa, una cocina sencilla y un dormitorio que apenas cabía mi cama. Pero lo que más amaba era la ventana grande que daba a la calle, donde puse una mecedora y una mesa pequeña, con un libro y una maceta de geranios. Cada mañana regaba la planta y miraba cómo sus flores rojas crecían como un recordatorio de que la vida seguía incluso después de tanto dolor. La casa de Michael ya no era mi hogar, pero este rincón pequeño y muyo me devolvía algo que había perdido paz. No guardaba rencor, aunque las heridas seguían frescas. Lauren, mi nuera, se había ido tras firmar el acuerdo de no molestarme. Y Michael, ahora viviendo en un apartamento alquilado con Emma, mi nieta, estaba aprendiendo a vivir sin el peso de sus errores. Recibí una carta suya escrita a mano, algo que no esperaba. En Negahnebia pedía verme diciendo que quería quería arreglar las cosas que Emma me extrañaba. Leí la carta varias veces sentada en mi mecedora con la luz del sol entrando por la ventana. Una parte de muy la madre que aún amaba a su hijo quería correr a sus brazos.
Pero por otra parte, la mujer que había luchado por su dignidad sabía que necesitaba proteger mi calma. Escribí una respuesta breve. Michael, necesito tiempo. Cuida de Emma. Quizás un Nia. La envié sin mirar atrás, sintiendo un alivio tranquilo. No era venganza, era cuidado hacia mí misma. Con el primer pago del alquiler de la casa, hice algo que había planeado desde que habló con David, mi amigo de la universidad. Llamé a la organización que él me recomendó, una que ayudaba a mujeres mayores, víctimas de abuso financiero. Les envié un cheque con una parte del dinero junto con una nota: «La libertad empieza con la dignidad». No era mucho, pero para Muy era una forma de devolver algo al mundo, de sembrar esperanza para otras mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. La mujer que respondió mi llamada, una tal Clara, me agradeció con voz emocionada diciendo que mi historia inspiraba a muchas. Rosa dijo: «Eres un ejemplo». No me sentía como tal, solo como una mujer que había decidido vivir por sí misma. En Astoria los días eran simples, pero llenos de vida. Caminaba al mercado, compraba frutas frescas y hablaba con los vecinos que ya conocían mi historia gracias al video viral. Lisa, la joven de Forest Hills, vino a visitarme una tarde trayendo un ramo de margaritas. «Rosa», dijo, «todo el barrio habla de ti. Eres como una heroína». Reí, algo que no había hecho en mucho tiempo, y le ofrecí un café. No era una heroína, solo una mujer que había aprendido a ponerse primero. Pero sus palabras me hicieron pensar en cómo mi lucha, aunque pequeña, había tocado a otros. Los geranios y mi ventana florecieron más, y cada pétalo rojo parecía un pedazo de mi corazón que volvía a la vida. Una tarde, mientras leía un libro en mi mecedora, pensé en Emma. Su dibujo, el que encontré en la casa, estaba ahora en un marco sobre mi mesa. Era un sol amarillo y una figura con cabello gris, yo tomada de su mano. Lo miró y sintió un nudo en la garganta. No quería perderla, pero sabía que mi relación con Michael necesitaba tiempo para sanar. También pensé en David, que me había escrito para invitarme a un evento de su organización. «Ven, Rosa», decía su mensaje, «o gente que quiere conocerte». Guardé el mensaje sintiendo una chispa de curiosidad. Había recuperado mi lugar, mi paz, pero mi corazón, aunque más ligero aún, estaba cerrado. ¿Qué pasó la semana que viene? Estaba destinada a vivir sola con mis geranios y mis recuerdos. Mientras el sol se ponía, un pensamiento me detuvo. Había ganado mi libertad, pero ¿quién más podría entrar en mi vida ahora? Mi nuevo hogar en Astoria, Queens, era un refugio pequeño pero lleno de luz. A mis 68 años, después de dejar atrás la casa de mi hijo Michael y las heridas que Lauren, mi nuera, me había causado, encontré paz en las cosas simples: regar mis geranios, leer un libro en mi mecedora junto a la ventana o tomar un café mientras el sol se ponía. La lucha por recuperar mi dignidad con la ayuda de Judy, mi abogada, me había dado una fuerza que no sabía que tenía, pero también me había dejado con un corazón cansado. La carta de Michael pidiéndome verla seguía sin respuesta en mi mesa. Quería quererlo como antes, pero las cicatrices de su silencio aún dolían. Una mañana, mientras cortaba manzanas para un pastel, recibí un mensaje de David, mi amigo de la universidad. Me invitaba a un evento de la organización que apoyaba a mujeres mayores, la misma que me había recomendado meses atrás. «Rosa, ven», dijo la mujer. «Tu historia puede ayudar a otras». Dudé, pero algo en Muy, quizás la voz de Joseph, mi esposo, me empujó a decir que sí. El evento se celebró en un centro comunitario en Queens, un lugar sencillo con sillas de plástico y mesas cubiertas de manteles blancos. Había mujeres de todas las edades, algunas con rostros marcados por el cansancio, otras con sonrisas moradas pero esperanzadas.
David me presenté como una sola amiga, pero pronto todos supieron quién era yo. El video viral con el hashtag Justice for Rosa había llegado hasta allí, y varias mujeres me miraron con admiración. Me sentí incómoda no como una heroína, sino como una mujer que solo había querido sobrevivir. Entonces una joven llamada María se acercó. Era delgada con ojos grandes y brillantes y una voz que temblaba pero no se quebraba. Señora Rosa, dijo, su historia me salvó. Me contó que su familia la había echado de su casa tras quedarse con su herencia. Sola y sin rumbo vio mi video en las redes y decidió pelear. Usted me mostró que la dignidad vale más que cualquier casa, dijo con lágrimas en los ojos. Sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por una emoción nueva. Mis pasos, aunque dolorosos, habían encendido una luz para alguien más. María y yo hablamos largo rato sentadas en una esquina del salón. Me contó cómo ahora trabajaba en una floristería y ahorraba para un apartamento propio. Su fuerza tan joven pero tan firme me recordó a mí misma en otros tiempos cuando Joseph y yo luchábamos juntos. Le di un abrazo y ella sonriendo diciendo: «Gracias, Rosa», por no rendirse. Cuando volví a casa llevé esas palabras conmigo. Me senté en mi mecedora con los geranios brillando bajo el sol y pensé en lo que había hecho. No solo había recuperado mi vida, sino que sin saberlo, había dado esperanzas ya a otras. Saqué la libreta donde guardaba las notas de Joseph y escribí: «La dignidad no es solo cane, es de todas». Era una promesa no solo para Muy, sino para mujeres como María. Esa noche mi celular vibró con un mensaje de Michael. «Mamá, por favor, dejemos hablar. Emma te extraña, y yo también». Lo leí varias veces sintiendo el eco del niño que solía correr a mis brazos, pero también grabé su silencio, su apoyo a Lauren mientras me humillaban. Con dedos temblorosos respondió: «Michael, necesitas encontrar quién eres antes de buscarme a mí en...». Envié el mensaje y apagué el celular. No era crueldad, era proteger la paz que tanto me había costado ganar. Me dolía cerrar esa puerta, pero sabía que era necesario. En la cama con el dibujo de Emma, en mi mesa de noche, y por primera vez sentí que mi corazón, aunque herido, estaba en calma. Mientras el viento soplaba afuera, pensé en el evento, en María, en las mujeres que habían aplaudido mi historia. Había encontrado un propósito más grande que mi dolor, pero una pregunta seguía rondándome. Michael era mi hijo y Emma, mi nieta. ¿Podría algún día abrirles mi puerta de nuevo? ¿O era este el fin de nuestra historia como familia? La respuesta escondida en el futuro me permaneció despierta mirando las sombras en el techo. Mi vida en Astoria, Queens, había encontrado un ritmo tranquilo como el vaivén de mi mecedora junto a la ventana. A mis 68 años después de echar atrás la casa de mi hijo Michael y las heridas que Lauren, mi nuera, me dejó, descubrí que la paz no estaba en los lugares, sino en mi corazón. Lucen geranios rojos y mi ventana florecían, y cada pétalo era un recordatorio de que había sobrevivido. La carta de Michael pidiéndome verla seguía sin respuesta, pero el encuentro con María en el evento de David me había dado un nuevo propósito. Comencé a participar en charlas comunitarias invitada por la organización que apoyaba a mujeres mayores. No era fácil hablar de mi dolor frente a desconocidos, pero cada vez que lo hacía, veía ojos brillar con esperanza. «Rosa, tu historia nos da fuerza», me dijo Clara, la coordinadora. Y yo, con mi voz temblorosa, compartía cómo había recuperado mi dignidad, esperando que otros encontraran la tuya. Una tarde, mientras ordenaba mi pequeño apartamento, alguien tocó el timbre. Abrí la puerta y encontré un paquete envuelto en papel marrón con mi nombre escrito en letras infantiles.
Lo abrí con cuidado y dentro había un dibujo de Emma, mi nieta. Era una casa torcida con un sol amarillo y una figura con cabello gris que supuse era yo. Debajo, en letras desiguales, decía: «Te quiero, abuela». Mis manos temblaron y las lágrimas que había guardado tanto tiempo rodaron por mis mejillas. No era solo un dibujo, era el amor puro de una niña que no entendía las peleas de los adultos. Me senté en la mecedora con el papel en las manos, sintiendo que una luz atravesaba la oscuridad que aún llevaba dentro. Emma con sus crayones me recordaba que el amor de la familia no se pierde, aunque las puertas se cierran. Decidí colgar el dibujo en la pared de la sala justo al lado de la ventana donde la luz del sol lo hacía brillar. Era mi símbolo de esperanza de que algo bueno podía crecer de tanto dolor. Esa noche pensé en Emma y en su cumpleaños que se acercaba. Quería darle algo no para comprar su cariño, sino para que supiera que su abuela siempre estaría ahí. Así osas, aunque no. Fui al mercado y compré un libro infantil sobre una niña valiente que enfrentaba dragones. En la primera página escribió: «Para Emma, mi pequeña guerrera, siempre creer en ti. Con amor, abuela». Envié el paquete por correo sin una dirección de remitente. No estaba lista para ver a Michael, no aún. Pero mientras sellaba el sobre sonreí sabiendo que el amor no necesita encuentros para existir, solo presencia como una semilla que crece en silencio. Pensé en Joseph, mi esposo, y en cómo él me diría: «Rosa, el amor verdadero no pide nada a cambio». Los días siguientes seguí con las charlas comunitarias. Cada vez que hablaba sentía que mi voz era más firme, como si el dolor se transformara en fuerza. Las mujeres que escuchaban, algunas con historias peores que la caña, me daban abrazos y cartas de agradecimiento. «Gracias, Rosa, por mostrarme que no estoy sola», escribió una. Guardé esas palabras en mi libreta junto al dibujo de Emma y las notas de Joseph. Mi apartamento con su maceta de geranios y el libro abierto en la mesa se sentía más como un hogar que la casa grande de Forest Hills. Pero a veces, al mirar el dibujo de Emma, sentía un pinchazo en el pecho. El doctor Michael cambiaba. Y si Emma crecía sin conocerme, había encontrado paz, pero una parte de mí aún anhelaba a mi familia. Una tarde, mientras regaba los geranios, pensé en David, que seguía escribiéndome para invitarme a Chick Sevens. Su apoyo tranquilo pero constante era como un faro en la niebla. Me pregunté si alguna vez podría abrir mi corazón de nuevo, no solo a él, sino a la idea de una familia, aunque fuera diferente. La vida me había dado una segunda oportunidad, pero ¿estaba lista para tomarla? Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja, un pensamiento me detuvo. No había encontrado mi lugar, mi voz, pero ¿habría espacio para Michael y Emma? En mi futuro o mi historia terminaría en esta paz solitaria. Mi vida en Astoria, Queens. A los 70 años era como una melodía suave que había encontrado su ritmo. El pequeño apartamento con sus geranios rojos en la ventana y mi mecedora junto a la mesa de libros se había convertido en mi refugio. Después de dejar atrás la casa de mi hijo Michael, las humillaciones de Lauren, mi nuera, y el dolor de su silencio, había aprendido a vivir para mí misma. Las charlas comunitarias donde compartía mi historia para inspirar a otras mujeres me dieron un propósito, y el dibujo de Emma, mi nieta, colgado en la pared era un recordatorio de que el amor seguía vivo aunque a distancia. Cada mañana regaba las plantas, leía un capítulo de un libro y ponía un disco de jazz en mi viejo tocadiscos. La música llenaba el aire y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi corazón estaba en paz, como si hubiera encontrado el hogar que siempre busqué
no en ladrillos, sino en mi propia alma. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, me senté en mi mecedora con una taza de té. La luz dorada entraba por la ventana bañando la sala en un resplandor cálido. Estaba leyendo un libro cuando sonó el timbre. Era David, mi amigo de la universidad, que había seguido siendo un apoyo constante desde que nos reencontramos. Traía un libro bajo el brazo, uno que solíamos leer juntos en nuestros días jóvenes, lleno de poesía y sueños. «Pensé que te gustaría recordarlo», dijo con esa sonrisa suya que no había cambiado en décadas. Nos sentamos en la sala y mientras el jazz sonaba de fondo hablamos de todo y de nada. Reímos recordando anécdotas de la universidad y por un momento me sentí como aquella Rosa de 20 y tantos años, llena de vida. Pero también hablamos de cosas más profundas, de las pérdidas, de los errores, de cómo la vida nos enseña a ser más fuerte. David me miró con ojos amables y dijo: «Rosa, has hecho tanto no solo por ti, sino por todas esas mujeres que ahora creen en sí mismas por ti». Sus palabras me tocaron el corazón y sentí una calidez que no esperaba. Cuando David se fue, me quedé en la mecedora con el libro abierto en mi regazo. La luz del atardecer cubría mi rostro y cerré los ojos dejando que el jazz me envolviera. Pensé en Joseph, mi esposo, y en cómo él estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Pensé en Emma, en su dibujo en el libro que le envié para su cumpleaños. Pensé en Michael, que no había vuelto a escribir desde mi última respuesta. No sentí rencor, solo una tristeza suave, como una nube que pasó. Había aprendido que el amor no necesita ser perfecto para ser real, y que a veces dejar ir es la mayor prueba de amor. Mientras la música sonaba, me quedó dormida con una paz que no había sentido en años. Era como si en ese momento hubiera encontrado mi verdadero hogar, no en un lugar, sino en mi corazón, en la certeza de que había vivido con dignidad. Desperté al rato con el libro deslizándose de mi regazo. La sala estaba oscura y la discoteca había terminado. Me levanté un poco mareada y fui a la cocina a preparar otro té. Mientras el agua hervía, miré el dibujo de Emma en la pared. Su sol amarillo brillaba incluso en la penumbra y sonreí. Mi vida con sus altibajos había encontrado un equilibrio. Las charlas, los geranios, las visitas de David, todo formaba parte de esta nueva Rosa, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completa. Pero mientras ponía la tetera en el fuego, un pensamiento cruzó mi mente. Mi historia Castori había tocado a tantas personas, pero ¿cómo sería recordada? ¿Quedaría en las mujeres que ayudé en Emma o en algo más grande? La respuesta aún difusa me dejó mirando el horizonte donde el último rayo de sol desaparecía. Un año después de mudarme a mi pequeño apartamento en Astoria, Queens, mi vida a los 70 años se había convertido en un refugio de paz. Los geranios rojos seguían pensando en mi ventana y mi mecedora junto a la mesa de libros y los tocadiscos. Era mi lugar favorito para ver el amanecer. Había dejado atrás la casa de mi hijo Michael, las heridas de Lauren, mi nuera, y el silencio que tanto dolió. Las charlas comunitarias donde compartí mi historia me dieron un propósito, y el dibujo de Emma, mi nieta, colgado en la pared era un faro de amor puro. No había vuelto a ver a Michael, aunque su carta seguía en mi mesa sin respuesta. David, mi amigo, seguía siendo un apoyo constante y sus visitas llenaban mi sala de risas y recuerdos. Pero a veces al mirar el dibujo de Emma, me preguntaba si había hecho lo correcto al cerrar esa puerta. La vida me había dado una segunda oportunidad y la había tomado con ambas manos, pero el eco de mi familia aún resonaba. Esa mañana, mientras regaba los geranios, recibí una llamada de Clara de la organización de mujeres. «Rosa, tienes que venir al parque hoy», dijo con voz emocionada. «Hay una sorpresa para ti».
Intrigada recomiendo mi abrigo y caminé hasta el parque cerca de mi apartamento, un lugar donde solía sentarme a leer. Cuando llegué vi un grupo de personas reunidas alrededor de una banca de piedra nueva. Clara me tomó del brazo y me llevó hasta ella. En una placa pequeña grabada con letras claras decía: «Para Rosa García, que vivió libre, te inspiró a otros». Mis ojos se llenaron de lágrimas no por orgullo, sino por la certeza de que mi lucha, aunque pequeña, había dejado una marca. Clara me abrazó y las mujeres del grupo aplaudieron diciendo: «Rosa, esto es por ti». Me senté en la banca tocando la placa con dedos temblorosos y sentí a Joseph, mi esposo, sonriendo desde algún lugar. No supe entonces que al mismo tiempo Michael estaba en ese parque con Emma. Él, ahora trabajando en un taller de autos, había cambiado. Las ojeras de sus días en Forest Hills habían dado paso a una calma resignada. Llevaba a Emma de la mano y cuando vio la banca se detuvo. Leyó la placa con mi nombre brillando bajo el sol y su rostro se llenó de una tristeza silenciosa. En su bolsillo llevaba mi libreta, la que Judy le había dado, tras encontrarla entre mis cosas. La fié. La había leído página por página, y las últimas mentiras lo habían marcado. No need to. Una casa para ser madre, pero necesito ser yo para vivir plenamente. Michael, con lágrimas en los ojos, entendió que me había perdido, no por la casa, sino por no haberme respetado. Sacó una margarita blanca del bolsillo y la puso en la banca, un gesto pequeño, pero lleno de arrepentimiento. Emma, sin entender, preguntó: «¿Es para la abuela?» Michael ascendió sin hablar y la abrazó. No vi a Michael ese día, pero Clara me contó después lo que había pasado. No sentí rabia, solo una pena suave como una brisa que pasó. Había elegido mi camino, y aunque amaba a Michael y a Emma, sabía que mi paz era lo primero. Mi historia, mientras tanto, seguía creciendo. Las mujeres de las charlas compartieron mi experiencia, y en las redes, Justice for Rosa aún inspiraba a otras a levantarse. No era una heroína, solo una mujer que había coaprendido que la dignidad es una llama que nadie puede apagar. Esa tarde volví a mi apartamento y puse una discoteca de jazz. La música llenó la sala y mientras miraba los geranios pensé en Joseph, en Emma, en María, en todas las mujeres que ahora caminaban con la cabeza alta por mi historia. Me senté en la mecedora con el dibujo de Emma a mi lado y cerré los ojos. La banca en el parque sería mi legado, un recordatorio de que la dignidad no se negocia. Pero mientras sonaba la música, un pensamiento me detuvo. Michael había dejado una flor, un signo de cambio. ¿Significaba que algún día podríamos encontrarnos de nuevo? ¿O era solo un adiós final? La respuesta escondida en el futuro brillaba como el sol en el horizonte. Cuando el sol se puso sobre mi pequeño apartamento en Astoria, Queens, los geranios rojos en mi ventana brillaban como un faro de mi nueva vida. A mis 70 años, tras dejar atrás las traiciones de mi hijo Michael y su esposa Lauren, encontré la libertad en la dignidad que tanto defendí. No necesitaba su amor para sentirme completa. Mi paz, ganada con lágrimas y valentía, era suficiente. La comunidad me veía como un símbolo, pero mi mayor victoria fue aprender a amarme a mí misma, a no dar todo por quienes no lo valoran. La lección es clara en la vida: a veces hay que cerrar puertas para abrir ventanas al alma. Como los geranios que florecen sin pedir permiso, cada uno de nosotros puede renacer si elegimos vivir para nosotros mismos.